Bueno, buenos días, doctores. Vamos a hablar sobre la amiloidosis y la medicina nuclear. Bueno, la amiloidosis es un proceso patológico clínico caracterizado por el depósito de fibrilas de amiloide dentro del espacio extracelular de varios órganos. Y la enfermedad se manifiesta cuando la acumulación de fibrillas de amiloide altera la estructura, la integridad y la función del órgano afectado. Bueno, la amiloidosis cardíaca específicamente ocurre cuando las fibrillas de esta amiloide se acumulan dentro del miocardio, provocando la interrupción y distorsión de los elementos contráctiles miocárdicos. La mayoría de los casos de amiloidosis cardíaca son el resultado del mal plegamiento de proteínas de cadena ligera, amiloidosis AL, gracias, o por transtiterrina, amiloidosis ATTR. Siguiente, Papu. Epidemiología. Bueno, antes se creía que la amiloidosis cardíaca era rara en varios, pero la amiloidosis cardíaca era una enfermedad rara y de hecho aún se considera una enfermedad rara. Por ejemplo, los casos siguen siendo de un caso por cada 100.000 y 5 casos por cada 100.000 dependiendo del tipo de amiloidosis. Pero ha cambiado el paradigma porque antes se creía que, ha cambiado el paradigma porque básicamente aumentaron los diagnósticos. ¿Por qué? Por mejores métodos diagnósticos. ¿Okay? Por ejemplo, la distribución está primero la amiloidosis por transthyretina wild type. Que cuando lo menciono, ¿solo la menciono o trato de pseudo explicarlo? nomás. Mira, eso de las nuevas técnicas. Con la distribución, un tipo de amiloidosis que trataremos más adelante, por transthyretina, tiene una prevalencia de más o menos el 10 a 15%. Wild type, bro. Tiene una prevalencia del 10 al 15% entre los adultos mayores con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada. Y también al menos un 10% de los pacientes con estenosis aórtica se cree de que puede tener causas amiloidóticas. También adultos mayores. Aquí no se me fue, pero también esto es de adultos mayores, no solamente los 10% del mundo. Por razón me demoraba demasiado, man. También está indicado con causas no, o sea, también se... Ve al grano, concha tu madre. No divagues. También se cree de que está relacionada con la insuficiencia cardíaca con la etiología no asegurada, ¿cómo lo digo, man? Cuando no se sabe la etiología. ¿Para qué vaya a decir eso, man? Este es conocido, continúa. Desconocida, ok. Bueno, determinantes son la edad, el sexo masculino, una relación de 25-1 en la de transthyretina. Eso es irrelevante. Mieloma múltiple No es. y mutaciones genéticas. Mira, yo opino que en esta parte. Lo más importante. Luego, sí. Ya, eso mismo. Continúa. Bueno, como se Siéntate mencionaba nomás. antes, la amiloidosis cardíaca por transthyretina era una enfermedad subdiagnosticada, pero con las nuevas tecnologías de diagnóstico se puede diagnosticar tempranamente. Y que en realidad esta es una de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca en adultos mayores y en poblaciones específicas. No sé si más común. No sé qué dice, pero... Epidemiología en Chile. Bueno, no hay epidemiología en Chile por la falta de información, no vimos. Sin embargo, se pueden extrapolar los datos globales. Si se puede llegar a una extrapolación. Realmente, ahora hay que decir eso, ¿no? Ya Sí. está. Ah, pero ahí termina, ahí no se dice nada. No sé, no hay nada más que decir. Ya, Bueno, pausa. la causa de cualquier amiloidosis cardíaca es la acumulación de amiloide. Los dos subtipos de amiloidosis AL y ATTR constituyen aproximadamente el 95% de todos los diagnósticos de amiloidosis cardíaca. Aunque existen otras formas que son menos mencionadas y más raramente afectan el corazón. Y aquí se repite lo mismo de la frecuencia. Hasta hace pocos años se consideraba que la L era el tipo de amiloidosis que afectaba más al corazón en países desarrollados. No obstante, con el avance de algoritmos diagnósticos no invasivos, así como el envejecimiento progresivo de la población, han cambiado los paradigmas de la enfermedad, considerando en la actualidad la TTR variante senil la forma más frecuente de amiloidosis cardíaca. En la etiología cardíaca general en la amiloidosis cardíaca en general se puede dar por dos principales causas.
ya se me olvidó todo. Dale como te salgas. Bien, La bueno, discrasia. primero la amiloidosis AL se debe, como se puede ver en la imagen A, a una discrasia de células plasmáticas que aumentan la producción de inmunoglobulinas que de por sí tienen una porción de su cadena ligera variante alterada, propensa eh, a formar amiloide. En cambio, la imagen B no se da por una discrasia plasmática, sino simplemente por la producción de eh, la transtirretina, que es un transportador de tiroxina y de transportador de retinol, que es un tetrámero que finalmente termina disociándose, ¿cómo se dice? Sí. Y formando monómeros que terminarán formando el amiloide. Y se puede ver el proceso abajo, cómo es que se forma el amiloide. Aunque la causa exacta es incierta, el proceso de formación de las fibras de insolubles, la estructura plegamiento B restante a la degradación se ve favorecida por 3 mecanismos principales. Así que voy a decir, bueno, la formación de la amiloide se ve favorecida por las 3 mecanismos principales. El aumento de la síntesis de proteínas con la capacidad natural de beta plegamiento, determinantes características físicas, químicas del medio extracelular como un pH bajo o etc. Y mutaciones espontáneas o hereditarias. Bueno, específicamente la etiología de la amiloidosis de cadena ligera se debe a los trastornos caracterizados por la expansión de células plasmáticas clonales de la médula ósea y el daño de órganos terminales distantes, mediada por cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas mal plegadas. Estos, el factor intrínsecos principales son por discrasia de células plasmáticas, como puede ser por gamanopatía monoclonal de significado incierto representando el 70% de la SHIT y el resto porcentaje a otras varias, como el mieloma múltiple. Y el linfoplasmocito. El linfoplasmocitoma. La etiología amiloidosis transtirretina, ATTR, ATT-Dixon, se debe a, tanto como se ve en la imagen, las diferentes vías en las que se puede formar Con mi mouse. los monómeros para posteriormente formar la amiloide, ATTR insoluble y patológico. Shit. Together, calmate. Next. Nigga next. Nigga Se next. sintió invadido. La etiología de la amiloidosis, bueno, de la ATTR se pueden encontrar factores intrínsecos como la pérdida de la proteostasis y la senescencia celular, que al final terminarán alterando todos los procesos de la formación correcta de la célula y producción de hormonas. Sí. Y la transtiroidina variante, que es una forma hereditaria, se ve afectada en el cromosoma 18 exactamente en el locus que se encuentra en el brazo Q, que abarca 4 exones y 3 intrones, y que su distribución étnica se puede ver en los mapas representados en la imagen, y sus distintos fenotipos que puede adquirir dependiendo de la mutación que tenga el alelo, aunque comparten un fenotipo mixto pero con predominancia neurogénica o cardiogénica o cardíaca. Bueno, habiendo visto los aspectos etiológicos, vamos a pasar ahora con la patogenia. Como se mencionó durante la cobertura de la etiología, primero se necesita una célula plasmática clonada, que puede ser producto de una discrasia y que por lo tanto esté generando inmunoglobulinas de un solo tipo. Como se puede ver aquí, el plasmocito genera inmunoglobulinas, pero también genera cadenas libres. En muchos casos de amiloidosis cardíaca AL, se da que estos plasmocitos producen únicamente cadenas libres. Las cadenas libres tienen una porción variable y una porción constante. La porción variable requiere ser propensa a inestabilidad para que se desarrolle la patología. Posteriormente, estas cadenas libres viajan por la circulación
y su parte variable comienza a mostrar cierta inestabilidad. ligeras. ¿Es lo mismo? ¿Qué chucha dije? Libres. ¿Está bien? Pues? Sí, cadenas ligeras libres. Ah. Pero se refiere a que no forman parte de una inmunoglobulina. ¿Ya? Una vez que llegan al tejido cardíaco pueden interactuar con algunas proteínas de la membrana plasmática de los miocardiocitos o también de la matriz extracelular. Por ejemplo, destaca el proteoglicano de paransulfato, que contribuye a que estas cadenas libres, cadenas ligeras libres, se queden estáticas en un solo lugar. Chucha, concha, tu madre. Quedarse estáticas, se vuelve más probable que empiecen a acumularse e interactúen entre sí. Aquí empezarían formando un dímero, con un puente disulfuro. Perdón por mi cara, estoy Posteriormente, pensando. siguiendo la evolución de la enfermedad, se formaría un oligómero y eventualmente comenzaría a formarse una fibrilla que empezaría a madurar. A medida que la fibrilla madura, comienza a organizarse en láminas betaplegadas y se deposita en la membrana basal del tejido cardíaco. Las fibrillas están asociadas a proteínas de la matriz celular, como puede ser el proteoglicano de paransulfato, el colágeno y el componente amiloide sérico. Esto estabiliza el depósito y lo vuelve difícil de degradar. Es importante el componente amiloide sérico porque recubre las fibrillas amiloides e interfiere con la proteólisis y la fagocitosis, lo que hace que no se pueda degradar y favorece la acumulación. La acumulación progresiva en el intersticio cardíaco de estas fibrillas amiloides aumentan el volumen del intersticio, disminuyen el espacio disponible para el funcionamiento del tejido, aumentan la rigidez miocárdica, la separación entre los cardiomiocitos, la compresión de la microvasculatura y también se infiltran en el sistema de éxito conductor cardíaco. Ahora, algo que pasa con estas cadenas ligeras es que pueden ser internalizadas. Podemos ver aquí cómo interactúan con los proteoglicanos de paransulfato. Esto pasa principalmente con las cadenas libres, o en dímeros, o en oligómeros, pero casi no pasa con fibrillas. ¿Me puedes esperar un poco? Pero es que- Interactúan con el cardiomiocito y se produce endocitosis o específicamente pinocitosis. La internalización también puede suceder por interacción con proteínas que aún no han sido descritas y se ha observado que también puede suceder en fibroblastos cardíacos. Y cuando esto pasa, aunque el proceso no esté bien caracterizado, se ha propuesto que podría contribuir al remodelado de la matriz extracelular y al proceso inflamatorio local. Pregúntale si puedo ir contigo. 10 minutos, Sí. jóvenes. Una vez que ha sido internalizada la cadena libre, el endosoma en el que está madura rápidamente y va hacia la degradación. Se fusiona con un lisosoma que contiene proteasas, nucleasas, lipasas, catepsinas, pero la degradación del amiloide, bueno, no es un amiloide, la cadena libre tiende a ser parcial. No se ha descrito de forma precisa la manera en que las cadenas ligeras internalizadas interactúan con los elementos intracelulares. Sin embargo, su presencia en el medio intracelular se asocia a distintos efectos. Como puedo ver aquí, son principalmente mitocondriales. Generan disfunción mitocondrial, fuga de electrones de la cadena respiratoria, pérdida potencial de la membrana mitocondrial, lo que lleva a una menor eficiencia energética y más concentración de ROS. Eso lleva a la activación de MAPK y la subsecuente fosforilación de P38, que por cierto la fosforilación de P38 se ha propuesto que podría alterar la función mitocondrial formando un círculo vicioso y además lleva a la activación de vías propoptóticas. También en estudios en cardiomiocitos cultivados se ha descubierto que la exposición a fibras de helio induce cambios asociados a la respuesta inmune y matriz extracelular. Se ha visto sobreexpresión de transcritos asociados a la comunidad innata como quimiosinas, citocinas y complementos. Ahora, con la amiloidosis por transtiretina. La transtiretina se sintetiza en un 95% del total en el hígado y es un tetrámero estable con 4 subunidades idénticas que se dedica o su función es transportar tiroxina y retinol vía RBQ4. Cuando ciertos factores, como pueden ser el envejecimiento en el caso de la amiloidosis por transtiretina wild type o las mutaciones en el caso de la amiloidosis por transtiretina hereditaria, este tetrámero se vuelve inestable y puede separarse en monómeros. Este monómero tiene un desplegamiento parcial y expone sus regiones hidrofóbicas, lo que genera una tendencia a la agregación. Se ha observado que la proteólisis inmediata por encima podría ser un mecanismo secundario para el desarrollo de este tipo de amiloidosis. El monómero sería separado de fragmentos con tendencia a la agregación y con potencial amiloidogénico. También puede pasar que el tetrámero como tal pierda parte de uno de esos monómeros y estando truncado sea más amiloidogénico. En la circulación y tejidos los monómeros se asocian espontáneamente, forman oligómeros y también se ha observado que estos oligómeros producen toxicidad celular. El mecanismo propuesto más aceptado en la actualidad consiste en el daño a la membrana y centrarse parcialmente en esta, lo que lo haría más permeable. Sin embargo, cabe destacar que no es tan relevante como en el caso de la amiloidosis de cadena ligera. Los oligómeros comienzan a formar fibrillas amiloides altamente localizadas con estructura de lamina beta, se depositan en la membrana basal del tejido cardíaco y estas fibrillas se asocian a las proteínas que ya mencionamos antes y se vuelven difíciles de degradar. Ahora tenemos un esquema similar en el que se muestran las consecuencias de la acumulación progresiva del intersticio cardíaco. Son las mismas. ¿Perfecto? Alteración estructural. Ya, pero yo creo que hasta aquí, porque, bicho, ¿cuánto más? No, Espera, calma, tú. continúa.
¿Seguro? Démonos un poco de prisa nomás. Yo intenté hacerlo rápido. Bueno, algo muy característico de esta enfermedad son los cambios estructurales que se presentan en la bomba cardíaca, modificando la estructura de la misma. Aquí vemos un corazón no patológico, bastante normal, un corte coronal de un lado izquierdo tenemos un corte histológico de miocardio, mostrando cómo es la disposición sin sitio, mostrando núcleos centrales y bien delimitados, que es importante ya que luego veremos la diferencia a cómo se ve en la amiloidosis. Bueno, aquí podemos ver una figura de la matriz celular bien normal, bien delimitada. Los cardiomiocitos tienen una disposición in sitio, como ya mencioné, y existe presencia de proteínas como la elastina, colágeno, etc. En cambio, en la amiloidosis cardíaca, esa matriz celular se ve infestada por estas fibrillas y los productos prefibrilares. Por ejemplo, también esto aumenta el volumen intersticial del corazón, también impide la difusión de moléculas, también ayuda a una composición molecular anormal, aumenta la rigidez y la activación de proteasas, sí, y matriquinas. Ya, sigamos. Bueno, aquí esta es la escala de Perugini, una escala Perugini, bastante pertinente puesto que nos muestra... Bueno, aquí vemos una diferencia de cómo se puede ver la amiloidosis por transteratina y una amiloidosis por cadena ligera. Esta es una cintigrafía usando al tecnesio 99, en donde se puede ver primero una imagen planar de cómo hay una escala 2 a 3 de Perugini, en cambio en la amiloidosis por cadena ligera es escala 0 a 1. Aquí lo mismo podemos ver por colores más llamativos como el amarillo naranja, la presencia del calcio intramural. También aquí vemos cómo se depone alrededor de las fucking... Ya voy. Ahí está. En esta imagen de alta resolución, las flechas rojas indican micropartículas calcificadas presentes en tejido de paciente con ATTRK. Localización, se observa que estas partículas no están distribuidas al azar, se encuentran principalmente en sitios redondeados por fibras de colágeno, como esto, ¿cierto? Y las fibras de la amiloide. Esta observación sugiere que el colágeno actúa como un andamio o plantilla que facilita el depósito pasivo de calcio en el espacio intracelular remodelado. La E y la F es una ultraestructura interna de los cardiomiocitos. Por ejemplo, miren aquí, no se alcanzan a ver, son mitocondrias esto. ¿Ya? Esto solo refuerza la idea de que el problema es extracelular, no es tanto el calcio, al menos la acumulación de calcio, no es un problema intracelular, sino de la matriz. Ahí yo creo que lo que... Además del depósito extracelular de las fibrillas amiloides, la amiloidosis por cadena ligera genera un efecto tóxico directo sobre las células cardíacas. ¿Okay? Estas proteínas forman agregados prefibrilares que poseen alta hidrofobicidad que les permite interactuar con las membranas celulares y generar proteotoxicidad. Como consecuencia, altera la homeostasis proteica de la célula, formando un fenómeno conocido como falla de la proteostasis, produciendo defectos lisosomales. Paralelamente, un estrés oxidativo que conduce a la disfunción mitocondrial, como habló mi compañero. Todo esto favorece el daño y la muerte de los cardiomiocitos, esa weá ya le explicamos en la patogenia. contribuyendo al remodelamiento estructural y Aquí podemos ver cómo se muestran paredes gruesas, una hinchazón, una sustitución. También aquí un corte histológico de la sustitución de los cardiomiocitos por matriz amorfa y alina. Distinción. Es una tinción de HE, sin Ya, duda, la de sí. abajo. La de abajo es otra, sí. Fusina ácida. Literalmente es fusina ácida. La coloración intensa confirma la presencia masiva de proteínas en las áreas donde le lleva el tejido miocárdico. Por ejemplo, esto es un puro depósito de proteína. Tienes que decir que esa tiene menor aumento. Sí, un aumento por 10, un aumento por 40. Único vuelta. Por 4 y por 10. Sí, está bien. No, 4 y por 10 en la otra. Da lo mismo, sí. Aunque no, sí, es por 4, o sea, es por 40 y por 100. Por 40%. Hay errores de 400 y de 1000. 20 minutos. Aquí también ¿Ya podemos lo habría ver cortado? lo importante es la constitución de la aurícula, por ejemplo, aquí en este corte, como se ve bastante serosa y rígida. El ventrículo también se ve bastante más engruesado. También es importante aquí lo de la luz polarizada, porque con el rojo Congo, a la presencia de amiloide, bajo una luz polarizada se ve una birefringencia verde manzana, aquí se ve. Y también, Ya, bueno, aquí demasiado, más infiltración.
La repercusión funcional. Ya. Lo que se ve aquí es lo que se habló anteriormente. Lo más importante de esta imagen son este punto de aquí y este de aquí. pausa. No, sí. Continúa Ya. nomás. Ya. Básicamente lo que es que tanto el depósito de ATTR como de la AL genera estrés sobre el catecito. Pero particularmente este tiene un efecto de estrés oxidativo, daño mitocondrial y de regulación del calcio, especialmente de los canales de SARC2A. Que lo que hace es que generan una disminución en la captación de calcio, lo que provoca extrasístoles en la diástole, disminuyendo el tiempo de esta. Perdón, güey. Y ya. Y ahora, eso es particularmente una actividad activa de la AL. Entonces, lo que hacen las dos son estos cuatro puntos aquí. Remodelamiento de la matriz extracelular a través de las metaproteínas, que va a activar el reclutamiento de macrófagos, lo que estimula el remodelamiento cardíaco, que disminuye tanto la capacidad de diástole como de desístole progresivamente. No alcanza. En función de la neuromusculatura que formula que finalmente lo que hace es tapar, puede ser mejor después, tapar la arteria disminuyendo el flujo. Y también de regulación en la conducción autónoma del corazón. Oye, te estás demorando mucho. Que finalmente va a generar un bloqueo en la conducción eléctrica del corazón, que se traduce en bloqueo de la rama de His y bloqueo atrioventricular, que se expresa en arritmia y en difusión diastólica, generando una hipertrofia concéntrica que mantiene el volumen de eyección conservado, que va a disminuir progresivamente a una falla cardíaca. ¡Puta la wea! Y esto es lo que se mencionó como resumen de lo que estaba arriba, que la amiloidosis AL genera toxicidad en la célula directa, infiltración en el sincisis, hay un patrón de depósito difuso porque no es todo. Y también por transtirtina, daño mecánico reflectido por la deposición pasiva, depósitos nodulares y una alta habilidad de calcio en las microclasificaciones que se ve en grado 2 o 3 de Perugini. Oye, eso es interesante. Sí. Respecto a la correlación clínico-patológica, podemos ver que ciertas amiloidosis van a manifestarse sistémicamente o en el propio corazón. Por ejemplo, en el caso de la ATTR vemos que tiene como manifestaciones cardíacas principalmente, o de mayor relevancia, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación atrial. Por otra parte, estas pueden ser concomitantes a ciertas manifestaciones sistémicas. De particular relevancia es el síndrome del túnel carpiano y también la estenosis lumbar cervical. Esto puede hacerse mediante ciertas herramientas, como por ejemplo la ecocardiografía. Sí. Sí. Ahora bien, solo mencioné sobre manifestaciones físicas o sobre manifestaciones de la ATTR. Pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta de qué tipo de amiloidosis tenemos? Para eso tenemos que descartar la amiloidosis de cadena ligera. Para esto lo que hay que hacer es hacer un análisis buscando esas mismas cadenas primero en el suelo y posteriormente electroforesis con inmunificación tanto de suelo como de orina. En conjunto, estos tres plazas dan un 99% de posibilidad de eliminar o aceptar AL. Después, además de estas herramientas, también vamos a tener que, o vamos a poder evidenciar, como mencioné anteriormente, las manifestaciones en el cuerpo o macroscópicas de la amiloidosis. Por ejemplo, electrocardiografía, ecocardiografía o resonancia magnética. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún, por ejemplo, ecocardiografía con resonancia magnética cardíaca no van a ser suficientes para diagnosticar la amiloidosis. Será necesaria la biopsia para llegar al diagnóstico. Respecto a la biopsia, por ejemplo, parte de la especialidad de la anatomía patológica, se considera que el gold standard para diagnosticar la amiloidosis cardíaca es el rojo Congo, como se puede ver aquí en esos tres distintos tipos de tinción de rojo Congo. A este lado viéndose el tejido con amiloidosis, este tejido acá en cada una de estas imágenes está cinto, y en ese el tejido sano. Sin embargo, no es el único tipo de tinción que se puede utilizar en las biopsias. También se puede usar, por ejemplo, el tricromo, donde podemos ver aquí el amiloide, esta zona difusa de color violeta o gris, o también la tioflamina, que bajo la fluorescencia también va a verse bastante notorio en este color verde intenso. También hay otra especialidad que puede utilizarse para el diagnóstico de la amiloidosis, en este caso la medicina nuclear, que permite un diagnóstico menos invasivo al no ser necesaria la... No lo había leído antes. Al no ser necesaria la biopsia. Por ejemplo, está la tomografía computarizada y la tomografía de emisión de positrones. Sí, también eso.
pero tienes que explicar